Una mujer estadounidense vio cómo sus lazos familiares se transformaban por completo tras invitar a sus padres a un viaje a Argentina. Hoy les contaremos la historia de una chica de Nueva York que, por el simple hecho de casarse con un hombre argentino, rompió la comunicación con sus padres durante 3 largos años. ¿Por qué justo Argentina? Esa pregunta fue el estandarte de la oposición de sus padres a su matrimonio durante meses, una batalla que finalmente desembocó en un silencio mutuo, un abismo de distancia que parecía insalvable. Pero cuando quedó embarazada, reunió el coraje necesario para invitarlos a cruzar el Ecuador. La reacción de sus padres, apenas unos días después de poner un pie en suelo argentino, fue algo que ella jamás habría podido prever. Con el paso de los días, sus padres llegaron a proponerle algo aún más sorprendente. ¿Qué fue lo que cambió la mentalidad de esta pareja que una vez consideró Argentina como un lugar peligroso y lleno de incertidumbre? Acompáñennos a descubrir su asombrosa experiencia. Mi nombre es Emily. Nací en Nueva York, en el corazón de una ciudad que nunca duerme, y siempre llevé una vida independiente y vibrante. Desde chica me fascinó viajar, sentía una curiosidad insaciable por el vasto mundo que se extendía más allá de mi barrio. Dondequiera que iba, lograba convertirme en el centro de atención, y mis padres no podían estar más orgullosos de mí. Con un expediente académico impecable, logré ingresar a una prestigiosa universidad, donde viví años maravillosos. Fue durante mi segundo año, mientras participaba en un programa de intercambio cultural internacional, que mi vida dio un giro inesperado. Allí, por una de esas casualidades del destino, conocí a Santiago, un estudiante de intercambio que venía de Argentina. Desde el primer instante en que nuestras miradas se cruzaron, sentí que había algo especial en él. Tenía una mirada profunda, casi melancólica, y aunque parecía un tipo tranquilo, de pocas palabras, cuando quería expresar algo, lo hacía con una franqueza y una fuerza que dejaban una marca imborrable. A pesar de que nuestras personalidades eran como el día y la noche, esa diferencia se convirtió en el imán que me atrajo irremediablemente hacia él. Nos asignaron al mismo grupo para el primer proyecto del semestre, y fue entonces cuando quedé verdaderamente impresionada por la meticulosidad y el sentido de la responsabilidad de Santiago. Desde la recopilación de datos hasta la preparación del informe final, ponía una atención al detalle que me parecía asombrosa. Al principio, debido a nuestras enormes diferencias culturales, ambos nos movíamos con cautela. Santiago todavía no se acostumbraba del todo a la cultura estadounidense, y mi conocimiento sobre Argentina se limitaba a estereotipos como el tango, el fútbol con Maradona y el obelisco de Buenos Aires. Pero después de colaborar en varios trabajos, empezamos a conocernos más a fondo. La delicadeza que Santiago mostraba en sus gestos, el amor profundo que profesaba por su familia, todo era una novedad para mí. Los primeros tiempos de nuestra relación fueron un constante aprendizaje. Santiago me enseñaba español, insistiendo en que usara el vos en lugar del tú, mientras yo lo sumergía en la libertad y el ritmo frenético de la vida neoyorquina. En nuestras citas, nos sorprendíamos constantemente por nuestras distintas maneras de actuar. Santiago siempre esperaba a que yo empezara a comer primero y consideraba un deber natural abrirme la puerta del auto o del restaurante. Al principio, sus gestos me resultaban un poco extraños, casi anticuados, pero pronto comprendí que nacían de una consideración genuina, de un respeto que le salía del alma. Lo que más me impactó fue la forma en que hablaba de su familia. Cada una de sus palabras reflejaba un profundo respeto y un inquebrantable sentido de la responsabilidad hacia sus padres. Para mí, que había crecido en una cultura que exalta el individualismo por encima de todo, esta fue una revelación, una nueva forma de entender los lazos afectivos. Cuando salíamos con sus amigos argentinos a alguna parrilla en Queens para comer empanadas y choripanes, veía entre ellos una camaradería y una lealtad que también me resultaban conmovedoras. Se trataban con una cercanía y un cariño que trascendían la simple amistad. Durante mi tercer año de universidad, nuestra relación se consolidó. Decidí presentarle a Santiago a mis padres. Al principio, el ambiente fue un poco tenso, pero la actitud humilde y educada de Santiago no tardó en ganárselos. Lo elogiaron por ser un joven respetuoso y sincero. Cuando llegó mi turno de conocer a sus padres por videollamada,
estaba muerta de nervios. Sin embargo, me recibieron con una calidez tan genuina que me sentí tranquila al instante. Al acercarse la graduación, tuvimos que enfrentar los desafíos del mundo real. Santiago debía regresar a Buenos Aires, y yo tenía que empezar mi carrera en Nueva York. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a lo que habíamos construido. Decidimos embarcarnos en una relación a distancia. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. A diferencia de otras parejas a distancia que luchan con zonas horarias opuestas, la nuestra era casi inexistente, apenas 1 hora de diferencia. El verdadero obstáculo era la inmensa distancia física, casi 9.000 kilómetros de océano y tierra que nos separaban. Los vuelos eran caros y largos, lo que hacía que vernos fuera un lujo. Compartir el día a día se volvió una tarea compleja. Cuando Santiago estaba ocupado con su nuevo laburo en Buenos Aires, a veces pasábamos días sin poder hablar de verdad, intercambiando solo mensajes cortos. Cada vez que eso ocurría, la ansiedad y la soledad me invadían. Pero logramos superarlo gracias a la confianza inquebrantable que teníamos el uno en el otro. Las videollamadas de cada fin de semana se convirtieron en nuestros salvavidas. Compartíamos cada detalle de nuestras vidas, mirábamos películas juntos, cada uno en su casa, y cenábamos juntos, a través de la pantalla. Santiago me enviaba vídeos de los jacarandás floreciendo en las calles de Buenos Aires en noviembre, y yo le compartía imágenes de Central Park cubierto de nieve. Nos veíamos en persona aproximadamente 2 veces al año. La alegría desbordante de los reencuentros en el aeropuerto y la profunda tristeza de las despedidas se repetían en un ciclo constante, pero aún así, mantuvimos vivo nuestro amor. 4 años de relación a distancia no fueron para nada fáciles. Ver a mis amigas pasar tiempo con sus parejas me provocaba una envidia punzante y, a veces, cuando tenía que enfrentar momentos importantes sola, se me escapaban las lágrimas. La soledad durante festividades como Acción de Gracias o Navidad era indescriptible. Pero me aferraba a la imagen de un futuro junto a Santiago, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Durante ese tiempo, mi interés por vivir en Argentina fue creciendo. Las historias que Santiago me contaba sobre su país, desde su vibrante escena cultural y tecnológica hasta la calidez de su gente y la importancia de la comunidad, me fascinaban. Empecé a pensar que, algún día, me gustaría probar a vivir allí. Finalmente, cuando Santiago me pidió matrimonio, no lo dudé ni un segundo. En los 7 años que llevábamos juntos, habíamos llegado a conocernos profundamente y habíamos construido una confianza a prueba de todo. Nuestro amor, forjado en la distancia y en las dificultades superadas, era la mejor prueba de la solidez de nuestra relación. Sin embargo, cuando les di a mis padres la noticia de que nos casábamos y que planeaba mudarme a Buenos Aires, su reacción fue algo que jamás habría esperado. Al principio, parecieron alegrarse por mí. Decían que Santiago era un buen hombre y que, después de 7 años, seguramente nos conocíamos bien. Pero en el momento en que mencioné que pensaba mudarme a Argentina, la atmósfera cambió por completo. ¿Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que irte tan lejos, a Argentina? La voz de mi padre estaba cargada de confusión y una profunda preocupación. Mi madre reaccionó de la misma manera. ¿No puede Santiago conseguir un trabajo acá? ¿Por qué nuestra hija tiene que irse a un lugar tan lejano? Intenté explicarles que la familia y la carrera de Santiago estaban en Buenos Aires, y les conté mi propio interés por la cultura argentina y mi deseo de desafiarme en un nuevo entorno. Pero mis palabras solo lograron aumentar su preocupación. Unos días después, mi padre me pidió hablar a solas, con un tono solemne. Sobre la mesa había una pila de papeles, artículos que había impreso de Internet. Emily, ¿vos sabés realmente cómo es Argentina?, me preguntó mientras señalaba un artículo de un periódico financiero. Mencionó la historia de crisis económicas, la inflación galopante, la inestabilidad política y los problemas de seguridad de los que había oído hablar. Para mis padres, todo era motivo de alarma. Políticamente, es un lugar muy volátil, siempre al borde de un quilombo. ¿Y nuestra hija quiere irse a vivir a un lugar así? El tono de mi padre revelaba una preocupación sincera y profunda.
La reacción de mi madre fue mucho más emocional. He visto en las noticias que hay mucha delincuencia en las grandes ciudades de allá, y que la sociedad puede no ser muy amigable con los extranjeros. Las diferencias culturales deben ser un problema enorme, argumentó, citando problemas de algunas comunidades de inmigrantes en Estados Unidos para reforzar su punto. La oposición de mis padres se intensificaba día a día. Incluso en las reuniones familiares, el tema se convertía en el centro de la conversación. Mis tíos y primos opinaban sin filtro, ¿por qué irse tan lejos? Hay muchos hombres buenos en Estados Unidos. Escuché que en la cultura latina las mujeres suelen estar en desventaja, por el machismo. Cada vez que escuchaba esos comentarios, sentía una opresión en el pecho. Mi madre, en particular, parecía sentir que le estaban arrebatando a su hija. Crié a mi hija durante más de 20 años para que ahora se la lleven a un lugar tan lejano, decía entre sollozos. Verla así me partía el corazón. Incluso mis amigos, con la mejor de las intenciones, me daban sus consejos. ¿De verdad es necesario que te vayas a Argentina? Ya fue bastante duro el noviazgo a distancia, y ahora te vas a mudar allá. Cada vez que oía esas palabras, mi determinación empezaba a flaquear. El conflicto familiar se prolongó durante semanas, volviéndose cada vez más intenso. Cada cena se convertía en un campo de batalla donde el tema resurgía, y la conversación siempre terminaba en el mismo punto muerto, la preocupación y la oposición de mis padres contra mi determinación y mi defensa. Éramos dos líneas paralelas que jamás se encontrarían. El momento decisivo llegó durante la cena de Acción de Gracias. Delante de toda la familia, mi padre intentó persuadirme una vez más. Emily, te lo pregunto por última vez. ¿Por qué tiene que ser Argentina? Si amás a Santiago, ¿por qué no viene él a Estados Unidos? ¿Por qué nuestra hija tiene que irse a un lugar tan lejano? En ese instante, me di cuenta de que ya no podía explicarlo con la razón. Podría hablarles del crecimiento económico de ciertos sectores, de la seguridad en la vida cotidiana en muchos barrios, del buen nivel educativo o del sistema de salud, pero sabía que no me escucharían. Finalmente, decidí expresar mi sentimiento más puro y sincero. Porque es Santiago. No hay otra explicación. Simplemente quiero estar con la persona que amo. Era una razón tan simple y clara. No importaba el país ni las dificultades que pudiéramos encontrar, estaba lista para enfrentarlas junto a él. Mis padres parecieron quedarse sin palabras ante mi respuesta. Mi padre soltó un largo suspiro y mi madre giró la cabeza, evitando mi mirada. El silencio que se instaló en ese momento fue eterno. Rodeada por el silencio de mi familia, me sentí completamente sola. La preparación de la boda fue más difícil de lo que había imaginado. Mis padres dijeron que asistirían, pero podía sentir que habían cerrado sus corazones. Desde la reserva del lugar hasta la elección del vestido, esperaba contar con la ayuda de mi madre como siempre, pero ella ya no mostraba el mismo entusiasmo de antes. El día de la boda, se esforzaron por sonreír, pero podía percibir la preocupación y la tristeza que se escondían detrás de esas sonrisas forzadas. Cuando los padres de Santiago viajaron desde Argentina, el ambiente siguió siendo tenso. A pesar de la barrera del idioma, la barrera del corazón parecía mucho más alta. Después de la luna de miel, llegó el día de nuestro vuelo a Buenos Aires. La despedida en el aeropuerto fue un momento desgarrador. Mi madre, hasta el último segundo, me decía, si las cosas se ponen muy difíciles, siempre podés volver, hija. Pero yo sabía muy bien el verdadero significado detrás de esas palabras. Probablemente esperaba que fracasara y volviera pronto, o que al menos pudiera visitarlos con frecuencia. Cuando crucé la puerta de embarque, la imagen de mis padres despidiéndose desde la distancia quedó grabada en mi memoria para siempre. Sus rostros llenos de preocupación y amor, las lágrimas contenidas en sus ojos mientras agitaban la mano. Todo me oprimía el corazón. Había decidido, en contra de la voluntad de mis padres, casarme con Santiago y mudarme a Argentina. Aunque fue una elección hecha para estar con la persona que amaba, esta decisión dejó una herida profunda en nuestra relación familiar. Pero no me arrepentía.
Confiaba en que algún día mis padres entenderían mi decisión. Aferrada a esa única convicción, comencé mi nueva vida en una tierra desconocida. Tras unos meses en Argentina, poco a poco me fui acostumbrando a la vida aquí. Santiago y yo nos mudamos a un hermoso departamento en Palermo, Buenos Aires. Al principio, todo era nuevo y emocionante. Desde el saludo de los vecinos en el ascensor y el sistema de administración del consorcio del edificio, hasta aprender a usar los lockers inteligentes para recibir paquetes, tuve que aprender todo desde cero. Lo más difícil fue el idioma. El español que Santiago me había enseñado no era suficiente para desenvolverme en el día a día. Ir al supermercado y encontrar los productos que quería era una odisea, y en la peluquería del barrio me sentía frustrada por no poder comunicarme bien. Pero lo que me sorprendió fue la amabilidad de la gente. Cuando hablaba mi español entrecortado, se esforzaban por entenderme, y aquellos que sabían un poco de inglés se acercaban con entusiasmo para ayudarme. Especialmente Valentina, la vecina del piso de arriba, fue un verdadero ángel para mí. Cuando estaba sola en casa, a menudo me traía algo de lo que había cocinado para compartir. Al principio me daba un poco de vergüenza, pero sentí su calidez genuina. «Che, recién te mudaste de otro país, debe ser un garrón al principio», me dijo. También me enseñó a cocinar platos argentinos. Desde milanesas a la napolitana y pastel de papas hasta locro, fui aprendiendo poco a poco. Integrarme en el círculo de las madres jóvenes del edificio tampoco fue fácil al principio. Las diferencias culturales y la barrera del idioma dificultaban unirme a sus conversaciones. Pero después de unos meses, cuando empecé a participar en algunas pequeñas actividades de la comunidad, gradualmente me fui haciendo amiga de todas. Escuchándolas hablar de todo, desde la educación de sus hijos y el trabajo de sus maridos hasta los dramas con la familia política, aprendí mucho sobre la vida de las mujeres argentinas. El apoyo de Santiago también fue mi pilar fundamental. Cada día, al volver del laburo, me preguntaba cómo me había ido. Los fines de semana, me llevaba a recorrer distintos rincones de Buenos Aires para que experimentara la cultura local. Fuimos al Obelisco, a los museos de la Boca, a la Feria de San Telmo y a incontables parrillas. Así, poco a poco, fui conociendo y amando este lugar. Pasaron unos 2 años, y sentí que este lugar se había convertido verdaderamente en mi hogar. Despertar por la mañana, abrir la ventana y ver el bullicio de la ciudad con las siluetas de los edificios a lo lejos, el sonido familiar de la bocina de algún colectivo, y los saludos con los vecinos, todo se había convertido en parte de mi vida cotidiana. Mi español también había mejorado mucho, y ahora podía bromear y charlar con la gente del barrio. Y entonces, un día, llegó el punto de inflexión más grande de mi vida: estaba embarazada. El momento en que el médico confirmó el embarazo, esa alegría. Todavía hoy me cuesta describirla. A Santiago se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó con fuerza. Nos quedamos sumergidos en esa felicidad durante un largo rato. Pero al mismo tiempo, sentía una punzada en el corazón. El hecho de no poder compartir esta noticia con mis padres me dolía profundamente. En los últimos 3 años, apenas habíamos hablado. Llamarlos de repente no era fácil. Después de darle vueltas durante varios días, reuní el valor y marqué su número. Nunca olvidaré la tensión que sentí mientras esperaba que contestaran. Cuando escuché a mi madre decir «hola», casi se me saltan las lágrimas. «Mamá, soy yo, Emily». Después de un breve silencio, mi madre pareció alegrarse. «Estoy embarazada», le dije. Hubo otro silencio, y luego, con voz temblorosa, respondió: «¿En serio, hija?». Era una voz que mezclaba alegría, sorpresa y una compleja gama de emociones. Mi padre también tomó el teléfono. «Felicidades, hija», dijo, pero el ambiente seguía siendo un poco tenso. Sin embargo, no podía ocultar la emoción de saber que iba a ser abuelo. Me preguntó con interés por mi estado de salud. Esa llamada se convirtió en el punto de partida para que volviéramos a comunicarnos con frecuencia. Mi madre me llamaba a menudo para preguntarme por las náuseas,
por cómo eran los hospitales para los controles prenatales en Argentina y si me estaba alimentando bien. La grieta de los últimos 3 años parecía estar sanando poco a poco. Cuando estaba de 7 meses, mi madre me preguntó con cautela: Emily, tu padre y yo queremos ir a Argentina a verte. No sé si será posible. Al escuchar esas palabras, mis emociones se mezclaron. Sentía una inmensa alegría, pero también preocupación. No podía predecir en absoluto cómo reaccionarían mis padres ante Argentina. Vengan, mamá. Te extraño mucho, le respondí finalmente. Santiago también estuvo totalmente de acuerdo. Si tus padres pueden ver Argentina con sus propios ojos, seguro que lo entenderán, me dijo. Una vez que se confirmó el viaje de mis padres, me sentí llena de expectación por un lado, y de ansiedad por el otro. El reencuentro después de 3 años ya era suficiente para ponerme nerviosa, pero lo que más me preocupaba era la opinión que mis padres se formarían de Argentina. Temía que solo vieran los aspectos negativos y que eso generara un malentendido aún mayor. Finalmente, llegó el día de su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Santiago y yo fuimos a recibirlos. Cuando mis padres me vieron con mi gran panza, parecieron muy emocionados. Pero al mismo tiempo, la forma en que observaban todo a su alrededor era inusual. La reacción de mis padres comenzó en el mismo momento en que salimos del aeropuerto. ¿Esto es realmente Argentina?, oí murmurar a mi padre. Estaba asombrado por las modernas instalaciones y la organización del aeropuerto. Mi madre también miraba a su alrededor con curiosidad y dijo: es muy diferente de lo que imaginaba. Mientras viajábamos en un remis hacia la ciudad de Buenos Aires, mis padres no apartaron la vista de la ventana. El paisaje urbano limpio y ordenado, la arquitectura de estilo europeo en muchos edificios y la conducta tranquila de los demás conductores los dejaron aún más sorprendidos. Había oído que aquí la situación económica era un caos, pero todo parece tan tranquilo, comentó mi madre en voz baja. Al entrar en la ciudad y ver la vida bulliciosa pero ordenada, se sorprendieron aún más. El sistema de avenidas complejo pero funcional, la señalización clara y el comportamiento ordenado de los peatones. Todo era impactante para mis padres. Al llegar a nuestro edificio, la expresión de mis padres era de pura perplejidad. Cuando vieron nuestro hermoso departamento, los pasillos limpios y las modernas instalaciones, se quedaron sin palabras. ¿De verdad vivís en un lugar como este?, preguntaron con un tono de incredulidad. Las sorpresas continuaron al entrar en casa. Desde la costumbre de quitarse los zapatos en la entrada hasta el baño con bidet y todo tipo de electrodomésticos modernos, todo era una novedad para ellos. Especialmente cuando olieron el aroma del arroz recién hecho en la arrocera eléctrica, exclamaron: no puedo creer que bien huele. La primera noche la pasamos tranquilamente en casa. Santiago había preparado una cena especial con platos argentinos para agasajarlos. Mis padres dudaron un poco ante la comida que nunca habían probado, pero fueron probando cada plato. Esta milanesa a la napolitana está más rica de lo que pensaba, dijo mi madre con una sonrisa, y el ambiente se relajó un poco. Ya era tarde y parecían cansados, así que les sugerí que fueran a descansar. Pero el jet lag parecía mantenerlos despiertos. En ese momento, se me ocurrió una idea: hay unos parques muy lindos cerca, por los bosques de Palermo. ¿Quieren que vayamos a dar un paseo? Al principio, mis padres dudaron. Ya eran las 11 de la noche. ¿Es seguro salir a esta hora?, preguntaron preocupados. En Nueva York, ni se nos ocurriría hacer algo así. Sí, es seguro. Acá es muy seguro, les dije, y Santiago añadió: sí, suegros, las noches en Buenos Aires son muy seguras. Finalmente, mis padres, medio convencidos, se pusieron sus abrigos y salieron con nosotros. Dejamos el departamento y caminamos hacia los parques cercanos. Los senderos limpios y bien iluminados, y la imagen de gente paseando o andando en bicicleta incluso a altas horas de la noche, volvieron a sorprender a mis padres. No puedo creer que la gente pueda salir a pasear con tanta tranquilidad, exclamaron. Un joven hablando tranquilamente por teléfono en un banco,
una señora mayor paseando a su perro y estudiantes yendo a un kiosco a comprar algo para picar. Cada escena era un mundo nuevo para mis padres. La atmósfera era completamente diferente a la de las calles de Nueva York a esa misma hora. Este es realmente ese lugar económicamente inestable, susurró mi padre. Al escuchar esa frase, sentí un vuelco en el corazón. Me di cuenta de que mis padres estaban empezando, poco a poco, a deshacerse de sus prejuicios sobre Argentina. De vuelta a casa, pasamos por un kiosco. El sistema de tiendas abiertas 24 horas, la increíble variedad de productos y los estantes limpios y ordenados volvieron a impresionar a mis padres. Está mejor organizado que muchas tiendas en Estados Unidos, dijeron. Esa noche, mis padres me dijeron, Emily, quizás teníamos una idea equivocada de Argentina. Escuchar eso me hizo inmensamente feliz. No esperaba que abrieran su mente tan rápido, en solo un día. Pero esto era solo el principio. En los días siguientes, mis padres se encontrarían con muchas más cosas que los dejarían boquiabiertos. Esa noche, me fui a dormir llena de expectación, convencida de que mis padres finalmente verían la verdadera cara de Argentina. A la mañana siguiente, mis padres se despertaron temprano. En parte, podría ser por el desfase horario, pero lo más importante era que las imágenes del paseo nocturno aún rondaban en sus mentes. Mientras preparaba el desayuno, mi madre miraba por la ventana y murmuraba, «Qué tranquilo es todo». Los sonidos matutinos que llegaban de todo el barrio eran una novedad para mis padres. La imagen de los vecinos sacando la basura de forma ordenada, las conversaciones amables de las madres que llevaban a sus hijos al colegio y el ritmo de los que salían a correr. Todo era muy diferente a Nueva York. «Emily, mira eso», dijo mi padre, señalando desde el balcón. En el punto de recogida de basura del edificio, los vecinos hacían cola para depositar sus residuos ya clasificados. Quitar las etiquetas de las botellas de plástico, enjuagar los envases reciclables y atar los papeles por separado. Para mis padres, era una escena asombrosa. En Estados Unidos, metemos todo en la misma bolsa, comentó mi madre, sorprendida. Especialmente cuando vieron a una señora mayor enseñarle amablemente a un joven cómo clasificar la basura, susurraron, esto sí que es cultura de un país desarrollado. Después del desayuno, fuimos a hacer las compras a un supermercado cercano. En el trayecto en el subte, mis padres volvieron a sorprenderse. Vieron los asientos reservados en el vagón, y cuando me paré frente a un estudiante, él se levantó de inmediato para cederme el asiento. «Sentate, por favor», me dijo con una sonrisa. El gesto de aquel estudiante conmovió a mi madre hasta las lágrimas. «En Nueva York, ni embarazada te ceden el asiento siempre», dijo. Le agradeció repetidamente al estudiante hasta que éste se bajó. En el supermercado, les esperaban más sorpresas. Desde los carritos de compra ordenados en la entrada y los pasillos impecables, hasta, sobre todo, la inmensa variedad de productos, mis padres no salían de su asombro. «Este supermercado está mejor organizado que las grandes cadenas de Estados Unidos», exclamó mi padre. En la sección de productos frescos, se quedaron realmente maravillados. Cada verdura estaba cuidadosamente envasada y etiquetada con su origen y trazabilidad. En la pescadería, mi madre se sorprendió del servicio del empleado que limpiaba y preparaba el pescado. Nunca he visto un servicio tan atento. Al momento de pagar, la sorpresa fue aún mayor. Al ver el moderno sistema de cajas de autopago y la variedad de métodos de pago, mi padre exclamó, «La tecnología ha avanzado hasta este punto». Cuando vio a Santiago pagar fácilmente con su celular, murmuró, «Esto es más avanzado que en Estados Unidos». Al salir del supermercado, fuimos a comer a un restaurante cercano. Allí, otra sorpresa los aguardaba. La comida que pedimos llegó increíblemente rápido. En menos de 10 minutos, los platos calientes estaban sobre la mesa. Mis padres, que al principio desconfiaban de que algo tan rápido pudiera ser bueno, cambiaron de opinión por completo al probar el primer bocado. «¿Cómo pueden hacer algo tan rico en tan poco tiempo?», se maravilló mi madre mientras comía sin parar.
Quedó especialmente impresionada con el sabor intenso de un bife de chorizo y con el sistema de guarniciones variadas incluidas en el plato. En los restaurantes de Estados Unidos, hasta el agua te la cobran, y aquí te dan tantas cosas de acompañamiento. Por la tarde, tenía cita para un control prenatal y llevé a mis padres conmigo al hospital. Al llegar a la clínica privada, ambos se quedaron asombrados por la limpieza y la organización del sistema. Desde la admisión hasta la sala de espera y el consultorio, todo el proceso estaba digitalizado. Mientras esperaban en la sala de espera, mis padres observaron a su alrededor. Les impresionaron los cómodos sillones para las embarazadas, la suave música de fondo y la información sobre el embarazo, todo perfectamente organizado. Aquí se cuidan más los detalles que en los hospitales de Estados Unidos, dijo mi madre. Al entrar en el consultorio, la sorpresa fue aún mayor. El médico, amable y detallista, explicó todo el proceso mientras realizaba el chequeo con equipos de última generación. Pero lo más emocionante fue la ecografía 4D, que mostraba una imagen nítida de mi bebé en el vientre. Eso conmovió profundamente a mis padres. Se ve tan claro a nuestro nieto, dijo mi madre mientras se le escapaban las lágrimas. El hecho de que el médico pudiera explicar todo fluidamente en inglés también impresionó a mi padre. Los profesionales de la salud en Argentina son muy amables y excelentes, afirmó. El costo de la consulta, mucho más bajo de lo esperado, volvió a sorprenderlos. Al salir de la clínica, fuimos a una cafetería cercana. Allí, mis padres experimentaron por primera vez la cultura de los cafés de Buenos Aires. Se sorprendieron de que el wifi gratuito fuera un estándar y de que hubiera enchufes de libre uso. En Estados Unidos, hasta te da vergüenza pedir la clave del wifi, pero aquí podés usarlo sin problemas, exclamó mi padre mientras tomaba su café. En la cafetería, mis padres conversaron entre ellos. Miraban por la ventana el hermoso paisaje urbano, el ir y venir ordenado de la gente y la tranquilidad de la vida cotidiana. Entonces mi madre murmuró, es realmente diferente de lo que imaginaba. De vuelta a casa por la tarde, vivimos otra experiencia. En la estación del subte, un grupo de jóvenes vio a un anciano en silla de ruedas y, de forma natural, se acercaron a ayudarlo. Esa comunicación sin palabras y el acto de ayuda mutua impresionaron a mis padres. Esta es una sociedad donde ayudarse es la norma, dijo mi padre. Y nosotros no sabíamos absolutamente nada de Argentina, admitió. Parecía que el sentimiento de culpa por su oposición de hace 3 años estaba aflorando poco a poco. Al llegar a casa, mientras preparábamos la cena, Santiago pidió una pizza por internet. ¿Cuánto tardará en llegar el delivery?, se preguntaban mis padres con curiosidad. Pero menos de 20 minutos después de hacer el pedido, la pizza llegó. Al ver la pizza caliente y perfectamente empaquetada, ambos se sorprendieron de nuevo. ¡Qué sistema tan eficiente!, exclamó mi padre. Después de probar la pizza, quedaron muy satisfechos con el sabor y la rapidez del servicio. Especialmente cuando vieron el sistema de seguimiento en tiempo real de la aplicación de delivery, se maravillaron del avance de la tecnología. Realmente hace la vida más fácil. Durante la cena, mis padres hablaron de sus experiencias a lo largo del día. Desde el orden en la recogida de basura, la amabilidad en el subte, la organización del supermercado y el servicio del hospital, hasta la cordialidad de la gente en la sociedad. Todo era diferente a lo que esperaban. Emily, de verdad que no sabíamos nada, hija, dijo mi madre mientras me tomaba la mano. Ahora entiendo un poco por qué quisiste venir a vivir acá. Al escuchar esas palabras, mis sentimientos se mezclaron. Por un lado, sentía una gran alegría, pero por otro, lamentaba los 3 años perdidos. Mi padre, con una expresión seria, añadió, hija, papá se equivocó. No tenía ni idea de que Argentina era así. Entiendo por qué sos tan feliz aquí. En ese momento, casi se me saltan las lágrimas. Al anochecer, volvimos a salir a pasear. Pero esta vez, la reacción de mis padres fue completamente diferente a la de la noche anterior. Ahora miraban a su alrededor con admiración, no con sorpresa.
Las calles seguras para caminar incluso de noche, la gente conversando en voz baja y el ambiente pacífico. Todo era un nuevo descubrimiento para mis padres. Pasamos por un kiosco a comprar algo y volvieron a impresionarse por el sistema de 24 horas y el servicio amable del empleado. Esta conveniencia es difícil de encontrar incluso en Estados Unidos, dijo mi padre. De vuelta a casa, mi padre dijo en voz baja, Emily, no tomaste una decisión equivocada. Esa simple frase significó el mundo para mí. Los malentendidos, la distancia y la soledad de los últimos 3 años se disolvieron con esas palabras. Ahora mamá también entiende por qué elegiste este país, añadió mi madre. Santiago es un buen hombre, y este país no es como pensábamos. Al escuchar eso, finalmente pude respirar aliviada. Esa noche, antes de dormir, mis padres me dijeron que al día siguiente querían ver más y más cosas. La tensión y la inquietud del primer día se habían transformado en curiosidad y expectación. Estaba realmente feliz de que mis padres estuvieran empezando a conocer la verdadera Argentina. Pero esto era solo el comienzo. Les esperaban muchas más experiencias, y estaba segura de que esas experiencias cambiarían por completo su forma de pensar. Los últimos días que mis padres pasaron en Argentina fueron un tiempo verdaderamente significativo. Ahora miraban a Argentina con admiración en lugar de sorpresa, con afecto en lugar de preocupación. Especialmente cuando me miraban embarazada, parecían sentir en carne propia lo estable y feliz que era la vida aquí. El último día, antes de ir al aeropuerto, mis padres dijeron que querían dar un último paseo por nuestro barrio. Las calles familiares que habían recorrido durante una semana ahora les parecían completamente diferentes. Ya fuera la imagen de un vecino paseando a su perro o los niños corriendo y jugando de forma segura, para mis padres todo era un reflejo de una vida cotidiana pacífica. Este es un lugar realmente bueno para vivir, hija, dijo mi madre mientras me acariciaba la panza. Qué alegría que nuestro nieto vaya a crecer en un ambiente así. Al escuchar eso, se me humedecieron los ojos. No podía creer que la persona que 3 años atrás se había opuesto tan firmemente a que viniera a Argentina, ahora se sintiera tan tranquila. En el auto de camino al aeropuerto, mi padre dijo en voz baja, Emily, papá lo siente mucho, hija. No sabíamos nada de Argentina. Tomaste la decisión correcta. Santiago, que estaba sentado a su lado, también bajó la cabeza y dijo, suegros, muchas gracias por su comprensión. La despedida en el aeropuerto esta vez fue radicalmente diferente a la de hace 3 años. Aquella estuvo llena de tristeza y preocupación, esta, en cambio, estaba cargada de nostalgia y expectación. Mis padres me tomaron fuertemente de las manos y dijeron, cuando nazca el bebé, volveremos, hija. Cuídate mucho hasta entonces. Luego se dirigieron a Santiago, Santiago, te encargamos a nuestra hija. Mi padre dijo esto mientras estrechaba firmemente la mano de Santiago. Al ver esa escena, sentí que muchas cosas realmente habían cambiado. No podía creer que esos 3 años de frialdad se hubieran transformado en calidez en tan solo una semana. Después de que mis padres regresaron, empezamos a comunicarnos con mucha más frecuencia. Me llamaban casi todos los días para saber cómo estaba. También me enteré de que contaban con orgullo a sus amigos sus experiencias en Argentina. Realmente teníamos prejuicios, decían mientras explicaban con entusiasmo a su entorno las virtudes de Argentina. Mi madre, en particular, parecía haberse interesado mucho por la cocina argentina. Me contó que compró yerba mate y un kit completo en una tienda de productos latinos en Nueva York, y que intentaba prepararlo en casa. Hice las milanesas como me enseñaste, y salieron riquísimas, me dijo, enviándome varias fotos como prueba. Unos meses después, finalmente nació mi hija. Se adelantó un poco la fecha prevista. Contacté a mis padres de inmediato, y en menos de una semana, ya estaban en Argentina. Nunca olvidaré la expresión de mis padres cuando vieron a su nieta por primera vez. Mi madre, llorando, decía, es la bebé más linda del mundo. Y mi padre, normalmente callado, no podía dejar de sonreír mientras miraba fijamente a su nieta.
En esta visita, mis padres descubrieron otra faceta de Argentina. Experimentaron el sistema de atención posparto del hospital y quedaron muy sorprendidos. En Estados Unidos, te dan el alta y te vas a casa, pero aquí tienen un cuidado tan sistematizado, comentaron maravillados. Desde la atención profesional, la gestión nutricional hasta los servicios de cuidado del recién nacido, todo fue una experiencia completamente nueva para ellos. Después de llevar al bebé a casa, mis padres continuaron sorprendiéndose con el sistema de crianza en Argentina. Desde la atención amable y profesional de los pediatras, el sistema de vacunación, hasta la calidad y seguridad de los productos para bebés, todo estaba perfectamente organizado. Quizás para criar hijos, Argentina sea mejor que Estados Unidos, dijo mi madre, y yo me sentí muy orgullosa. En esta visita, se quedaron con nosotros más de un mes. Acompañaron a su nieta y experimentaron la vida en Argentina de una manera más profunda. Los vi charlar de forma natural con otros abuelos en las cafeterías del barrio y moverse con soltura al hacer las compras en el supermercado. Lo que más me impresionó fue cuando mencionaron la seguridad del país, incluso con un bebé pequeño, se puede salir a pasear de noche sin miedo, ¿verdad? En Nueva York, eso sería impensable. De hecho, cada noche salíamos todos juntos a pasear con el cochecito, y su actitud era completamente natural. Después de que mis padres regresaron, el contacto se hizo aún más frecuente. Ahora seguían las noticias de Argentina y me dijeron que habían empezado a ver series argentinas porque querían entender mejor el país donde vivía su hija. Unos meses después, mis padres volvieron a Argentina. Esta vez, dijeron que planeaban quedarse más tiempo. La razón era que querían ver crecer a su nieta, pero en realidad, la comodidad de la vida aquí también era un factor importante. En esta visita, mis padres mostraron un cambio realmente asombroso. Empezaron a aprender español poco a poco. Desde los saludos básicos como hola y gracias, hasta palabras como qué linda o qué rico, se esforzaban por hablar en español cada vez que saludaban a los vecinos, y era muy conmovedor verlos. Mi padre, en particular, seguía maravillado con los sistemas de alta tecnología de Argentina. Ya fuera el sistema logístico que entregaba las compras en línea al día siguiente, el sistema de transporte público con el subte y los colectivos perfectamente coordinados, o el wifi gratuito disponible en todos los espacios públicos. Esta infraestructura es difícil de encontrar incluso en Nueva York, decía. Mi madre, por su parte, se había enamorado por completo de la cultura gastronómica argentina. Iba sola al mercado del barrio a elegir los ingredientes y le pedía a Valentina que le enseñara a cocinar platos locales. No puedo creer que haya una cultura culinaria tan rica, decía, desafiándose cada día con una nueva receta. Después de estar aquí unos 3 meses, las palabras que mis padres dijeron al volver a Estados Unidos fueron realmente conmovedoras. Últimamente, Nueva York me parece un poco incómodo. No se puede salir tranquilo por la noche, decían, comparando concretamente las diferencias entre Argentina y Estados Unidos. En Nueva York, hasta tomar el subte te da miedo. Caminar solo de noche es peligroso, pero aquí podemos salir a pasear con nuestra nieta a medianoche. Esas palabras de mi madre me llegaron al corazón. La vida sin tener que preocuparse por la seguridad básica fue una diferencia enorme que mis padres experimentaron en carne propia. Mi padre también dijo que en Estados Unidos, debido al problema de las armas, siempre hay que vivir en un estado de tensión. Pero aquí no existe esa preocupación en absoluto, repetía, mencionando la seguridad de Argentina, especialmente en lo que respecta a las escuelas y los lugares públicos, que consideraba mucho más tranquilizadores. La eficiencia de la administración gubernamental también sorprendió a mis padres. En Estados Unidos, incluso para un trámite simple, pueden pasar semanas, pero en Argentina, la mayoría se resuelven en el mismo día o en 2 o 3 días. Esa eficiencia es realmente digna de aprender, decía mi padre. Unos meses después de que mis padres regresaran a Estados Unidos, recibí una noticia sorprendente. Me dijeron que estaban considerando seriamente mudarse a Argentina después de jubilarse. Ya estamos mayores, y queremos vivir en un lugar seguro y cómodo, junto a nuestra nieta. De hecho, mis padres ya habían comenzado a prepararse para la mudanza.
Empezaron a estudiar español de forma más sistemática y a investigar sobre el sistema de seguro de salud y las políticas de bienestar para la tercera edad en Argentina. Decían que el sistema de salud pública en Argentina era más completo y mucho más asequible que en Estados Unidos, mientras planificaban concretamente su futuro. Me enteré de que habían empezado a contarles a sus amigos historias sobre Argentina con más frecuencia. Gracias a nuestra hija, descubrimos las maravillas de Argentina, decían, presumiendo con orgullo las virtudes del país a sus amigos. De ser personas que se preocupaban por el destino de su hija en un país desconocido, ahora se habían convertido en defensores que decían, Argentina es un país increíble. Fue una transformación total. Pasaron los años, y las visitas de mis padres a Argentina se convirtieron en algo habitual. Vienen unas 3 veces al año, y cada vez se quedan varios meses. Acompañar a su nieta es su mayor felicidad. Especialmente al verla crecer aprendiendo español e inglés al mismo tiempo, se sienten muy satisfechos. ¿Cuántas oportunidades tendrá en el futuro una niña que crece en este ambiente internacional?, decían, reconociendo las ventajas de una educación bilingüe. Ahora mis padres me dicen, tu decisión en aquel momento fue muy sabia. La misma persona que hace años se oponía diciendo, ¿por qué justo Argentina?, ahora dice, quizás sea mejor quedarse en Argentina. Siento que muchas cosas han cambiado de verdad. Yo misma ya no me siento sola por estar lejos de mi familia. Ahora mis padres consideran Argentina como su segundo hogar y valoran sinceramente el tiempo que pasamos juntos en familia. Siento que he encontrado el verdadero significado de la familia, uno que trasciende culturas y fronteras. Ahora nuestra familia se está convirtiendo en un nuevo modelo. No se trata solo de vivir juntos, sino de ser una familia que valora lo mejor de las culturas argentina y estadounidense y, lo más importante, una familia que se comprende y se respeta mutuamente. Parece que aquella elección que una vez fue objeto de oposición, finalmente nos ha traído una felicidad mayor a todos. Cada vez que mis padres dicen, la próxima vez que volvamos a Argentina, siento una profunda gratitud. Las maravillas de Argentina que experimentaron y sintieron en carne propia, y la comprensión y el amor hacia mi familia y hacia mí, fueron las causas de este increíble cambio.